Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para contarlo, a este episodio número 30, hoy con invitados especiales, un invitado de absoluto lujo y un honor para mí, y otro que, bueno, es amigo mío, así que no tiene mucho mérito, que es Alberto Frutos. Hola Alberto, ¿qué tal? Que no tenga mérito ser amigo tuyo es algo que habla muy mal de ti y de mí, de los dos. Encantado de haber sido invitado a este podcast, porque creo que estás haciendo un trabajo maravilloso. El único halago que voy a dedicarte, el resto serán para sí, porque tú estás aquí para hacerle la pelota a Antonio todo el rato. Hombre, si fuera por eso está llamada apagó llamada. No, pero estoy encantado de estar en un podcast que, como digo, creo que por temática y por intención y por lo que puede ayudar a gente a conocer libros y conocer mejor a personas a través de los libros, pues es un auténtico placer. Y encima, por supuesto, con Antonio, pues es un lujo para mí. Así que muy agradecido. Pues muchas gracias por tus palabras. Y ahora saludamos al verdadero invitado del podcast, del episodio de hoy, que es Antonio García Vázquez, que es el vocalista de mi Right Now, grupo favorito de música, Art de Bogotá. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de ser el invitado de lujo, a pesar de que eso me quita el título de amigo, lo cual pues, entiendo que uno se lo tiene que ganar. Lo de invitado de lujo está bien, está muy bien, te lo agradezco. Si quieres, a Voy partir de hoy intentar podemos ser ganarme amigos el también, me amigo. hace mucha ilusión. Va a ser el objetivo, a partir de ahora que sepan los espectadores que toda mi intención es ser tu amigo. Entonces, Genial. el resto de la información es secundaria. Solo voy a dar información para que sea mi amigo. Sé de 3 o 4 personas que esa frase me la van a recordar mucho tiempo a partir de cuando se publique este episodio. Porque llevo hablando de vosotros 3 semanas, me parece que sin parar. Desde que sacasteis Los Perros, es una auténtica locura. Bueno, Alberto lo llevo frito, de hecho. Lo siento muchísimo por esa gente que esté siendo condenada a una turra sobre nuestra banda. Ahora que vamos a ser amigos, te los presentaré en algún momento. Puede que sea peor incluso, ¿no? Sí. De hecho, puedo plantear volver a casarme, invitarte a la boda. No sé, ahora podemos hablar de más cosas, ¿eh? No te preocupes. Bueno, Antonio, que has venido aquí aparte de que te hagamos la pelota, para presentar para hablar de un libro, de una de tus lecturas favoritas, que es Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño. Así que cuéntanos un poco de qué va y por qué... Se va a ver regular. No, se ve perfecto. Pero la quería tener cerca. Los Detectives Salvajes, o sea, cuando me preguntasteis que dijera un libro como para hablar de él, yo creo que Los Detectives Salvajes es como la novela que más me ha marcado hasta la fecha. Seguramente por el momento en el que la leí, porque yo leí Los Detectives Salvajes cuando estaba de Erasmus. La leí esto fue hace 6 o 7 años, o sea que tenía 20, 21, 20 años. Y, y entonces, claro, o sea, empaticé muy bien dentro de lo que cabe, con lo que cuenta. Al final es una novela sobre juventud, sobre chavales que quieren ser poetas, pero en realidad se quedan como en la parte superficial de la poesía, sin de verdad preguntarse por qué quieren ser poetas, sino simplemente como por la sensación de pertenecer a algo, ¿no? O así lo siento yo. Y todo el tiempo está contada de una forma tan maravillosa y tan, para mí, tan nueva y tan original que te atrapa muchísimo. O sea, te sientes como que continuamente va a pasar algo gordísimo y necesariamente no. O sea, a veces pasan cosas gordísimas en la novela, pero necesariamente no. Y esa es la gracia de la novela, que de lo cómico, de lo cotidiano, de lo romántico, de lo juvenil, genera un misterio continuamente y parece todo el tiempo que va a ocurrir algo. Y sobre todo porque de esta novela aprendí una cosa que dice su autor en varias entrevistas y que ha dicho mucha gente, pero a mí, viniendo de él, como que me marcó mucho. Que es que ya no se puede escribir de nada, que ya está todo escrito, que ya se ha contado todo, que lo que nos corresponde a los que estamos ahora en el planeta es jugar
a escribir de formas diferentes, jugar con la estructura de las cosas, con la forma en la que se plantean, con los envoltorios, ¿no? Y me parece que Roberto Bolaño hace un trabajo espectacular en eso, ¿no? En convertir una novela sobre chavales que no saben ni quiénes son y que quieren ser poetas y que van buscando un sitio en el mundo y que se enamoran y se dejan de enamorar y se escapan y viajan y se meten en marrones y lo convierte como en, para mí, una obra maestra y una novela esencial, que creo que todo el mundo con 20 años debería leerse. Entiendo que no todo el mundo con 20 años se la puede leer porque tiene 700 y pico páginas, pero que la leas cuando la leas, yo creo que empatizas con eso porque todos hemos tenido 20 años y hemos estado en ese punto de que te interesa más ligar o hacer un poema que impresiona a tus amigos que les gusta la poesía que los marrones que se te vienen encima. Alberto, tú estabas con ella ahora, ¿no? Estabas Sí, leyendo. sí, sí. Lo comencé la semana pasada cuando supe que era la que había escogido Antonio y me impacta mucho dos cosas. Me impacta mucho el impacto que le supuso a Antonio, sobre todo por la edad en la que comentas, Antonio, que la leíste. Porque a mí me resultó, insisto, estoy cerca de terminarla. Es una novela, bajo mi punto de vista, que te pasa por encima. O sea, no te abre un poquito la puerta para que vayas entrando en su universo, en sus formas, no, no. Es torrencial desde el primer momento, sin ser trepidante, efectivamente, no dejando ocurrir cosas de mayor o menor intensidad, de mayor o menor importancia. Probablemente cada persona, a lo mejor hay acontecimientos que a un lector le parecen súper impactantes, que a otro le parece lo más liviano y viceversa. Pero me sorprende que a una edad tan joven como la que ha comentado Antonio, y estoy seguro de que a un mogollón de personas le habrá ocurrido, entraran de cierta manera, de una manera tan directa, en una novela con una forma tan, como digo, tan torrencial, tan exigente en cierto modo. Sí, un poco rara también, porque no es una novela al uso, no es la Claro, típica claro. novela que leería, lo decía Antonio antes bien y tiene razón, no es la típica novela que leería o que recomendarías leer a un chico de 20 años o a cualquier chico de 20 años. Hay gente que sí, pero yo creo que hace falta un bagaje lector detrás para poder meterse en esta novela, ¿no? Es difícil. Creo que te tiene que gustar leer, porque obligatoriamente la literatura es una parte esencial de la temática de la novela, ¿no? O sea, todo gira o todo tiene muy presente todo el tiempo los libros, la literatura, la poesía, los poetas. Lo que pasa es que cualquier chaval de 20 años que se atreve con una novela así, lamentablemente le gusta leer e incluso habrá jugado a ser escritor o ser poeta o algo, ¿no? Entonces, yo sí que siento que es muy fácil empatizar con la novela si perteneces al grupo de gente que se atreve a leerse Severo Ladrillo o un ladrillo de semejante tamaño con la edad de los personajes o un poquito más. Pero en toda la gente que la he probado, en todos ha funcionado. O sea, mi hermano pequeño, cuando la cogió con la edad que yo la cogí, le encantó. Y de hecho, para volver a releerla antes de la entrevista, tuve que rescatarla de su casa porque la había robado él, se la llevaba al colegio donde vive y tal, ¿no? Y yo la leí porque mis amigos la habían leído, mis amigos que les gusta la literatura, que algunos estudiaban filología y tal, no sé qué, la habían leído. Y entonces enseguida como que te mete en el mood, o sea, al final genera que sales a la calle y estás pensando en que eres García Madero andando por el DF y que te va a pasar algo gordísimo, ¿no? Y eso, no sé, me parece fascinante. O sea, muy pocas cosas me han dejado un pozo tan grande como esta novela. Me impactó muchísimo. El protagonista que, por cierto, es alter ego de Roberto Bolaño. No sé si Ujú. os pasa, Alberto, tú que estás leyéndola ahora, no sé si te pasará, al hilo de lo que dice Antonio, te metes en el mood de la novela y casi que acabas hablando igual que habla el libro, ¿no? Porque además es un autor mexicano, creo que es, Ujú. y claro, pues tiene una forma de escribir que no es la que estamos acostumbrados en España o a leer en España. Y a veces a mí me pasa cuando leo, sobre todo a mexicano me pasa menos, pero con argentinos sí que me pasa, que enseguida estás hablando o pensando casi en argentino, Mm, incluso con las ciertas fórmulas a la hora de construir las frases y no sí. sé, lo acabo absorbiendo. No sé si a ti, tú que lo estás leyendo ahora, Alberto, no sé si te pasa.
Hablar no, afortunadamente para ¿Te la gente que me imaginas? rodea, porque sería un espectáculo absolutamente lamentable. Imagina que hubiera yo este podcast en ese mood y entonces sería tremendo. Pero sí lo he notado, por supuesto, en mi trabajo diario escribo muchísimo. Y sí Claro. que es cierto que ha habido momentos a la hora de escribir, que por supuesto no es que lo haya relacionado directamente, pero sí que digo, uy, pues qué cortitas estoy lanzando las frases, porque yo soy de tener luego que recortar muchísimo. Y sí que, claro, al final, lo quieras o no, interiorizas cuando estás sumergido en un universo donde, además, yo he de confesar que he leído muy pocos libros escritos de esta forma. Es un tipo de literatura con la cual yo no estoy nada familiarizado, por lo tanto, está siendo una experiencia muy nueva para mí, que no sé hasta qué punto me marcará, más allá de darme cuenta de que me siento más viejo probablemente de lo que soy, porque observo esos personajes como adolescentes que efectivamente quieren ser poetas, que son capaces de emocionarse estando un rato en un parque o dando un paseo, imaginando amores que nunca serán. Esa distancia emocional, como mirándolos con cierto cariño, sí que la he notado. En lo que tiene que ver con la fórmula de hablar, yo digo que no, pero sí en la forma de escribir, porque es algo, yo creo, que cuando es una forma de escritura tan especial, de alguna manera, si todos los días estás escribiendo, tiene que verse reflejada, aunque sea, como digo, en lo más estrictamente formal. Es que es Yo, de hecho, importante lo que decía Antonio antes, ¿no? El momento en el que lees la novela, no la percibes igual. Tú, Alberto, a tu edad la percibes desde un punto de vista distinto a como la podía percibir Antonio en su momento cuando la leyó. Es que el momento en el que lees una novela es clave. yo de hecho, siguiendo un poco lo que decíais, que decía Alberto, de que le ha afectado como a su trabajo escribiendo como más corto y tal, yo me he dado cuenta ahora al releerla que a mí como letrista también siento que, de una forma muy humilde, evidentemente, ojalá yo escribiera como Roberto Bolaño, pero que también hay cosas de él que me gusta como imitar y como que intento interiorizar. Y pensaba como en el humor, o sea, Bolaño todo el tiempo escribe con muchísimo humor y como con muchísima humildad realmente. O sea, sus personajes, a pesar de a veces tener que decir cosas súper grandilocuentes, como que luego se automatizan, ¿no? Y dicen, o al menos así lo pienso yo, ¿no? Y como que se reducen, porque al final la novela está escrita y mucho tiempo estamos en los pensamientos de una persona y continuamente como siendo partes de, o receptores de una confesión muy personal. Y yo, es una cosa que también como que quería hacer, o sea, conscientemente intenté pues aprender de eso y hay canciones de la banda que yo creo que tienen un poco huella de eso. En plan, estaba pensando cuando la retomé antes de la entrevista en Quiero casarme contigo. O sea, Quiero casarme contigo, que es una canción que dice Quiero casarme contigo, pero a ti te gusta más lo de no aprender mi nombre. Y pensé, humildemente, esto lo podría decir un personaje de esta novela, ¿no? Porque al final es como ese mismo tono de chavalín al que no le ha ido todo lo bien que quisiera en el amor y de repente dice algo súper gordo y dice, ostras, qué gordo me ha sonado, ¿no? Me ha tirado un poco, ¿no? Y creo que la novela es muy así, tiene como esa forma de dialogar. Y a mí, no sé, me ha marcado muchísimo. O sea, la verdad que la cogí eso, en el momento que os decía. Y curiosamente es el momento en el que aprendí a tocar la guitarra y empecé a hacer canciones. Entonces, como que todo está ligado en mi vida, en esta novela. Es como un momento muy iniciático para mí. Ya que sacas el tema de las letras, era uno de los temas que yo creo que más se entroncan con el podcast y con la temática del Ujú. podcast, que es pues, escribir, ¿no? Al final todo parte de escribir. ¿Cómo es el proceso en Art de Bogotá para pues, fabricar esas letras que luego podemos escuchar con vuestro disco y vuestras canciones? Pues hay dos tipos de canciones o de letras, a lo mejor, en nuestra banda. Hay unas letras que nacieron antes que la música y otras que nacieron después. Entonces, hay algunas canciones, pues por ejemplo, esta última que hemos publicado, Cowboys de la A3. Eh, el concepto del Cowboy de la A3 nació antes que la música. Entonces, lo que se hizo fue fabricarle una canción a ese concepto y a esa letra
y a eso que se iba a contar. Y luego hay otras veces que como banda componemos una canción y lo que tiene encima son frases improvisadas, ¿no? Y luego yo hago el trabajo de coger esa canción y buscarle una letra que cuente algo a la altura de lo que está sonando y que conecte con lo que está sonando, ¿no? En ese sentido, pues por ejemplo, no sé, Al Oscuro. Al Oscuro es una canción que la letra vino después, que compusimos como banda, como 4 chavales tocando instrumentos en un local y encima yo siempre suelto verborrea, o sea, tiendo a, como cantante, a improvisar siempre diciendo algo. O sea, no suelo improvisar como con la, y luego lo convierto en letras, sino que improviso directamente con letra, lo cual da lugar a sinsentidos gigantes, que luego es muy difícil matarlos. Pero improviso siempre con letra y luego cojo esa letra y la convierto en algo que tenga sentido, o al menos para nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, existen esos dos tipos de canciones, ¿no? ¿Y obtenéis mucho rédito a la hora de escribir esas canciones de, pues no sé, referencias literarias o de, pues no sé, o de otro tipo de bagaje cultural que podáis manejar, o son simplemente casi autobiográficas en la mayoría de los casos? Son autobiográficas, pero sí que intento como utilizar referencias, eh, o sea, busco humildemente hacer imágenes que sean fáciles de visualizar y de entender o de empatizar con ellos, ¿no? Entonces, me gusta buscar como referencias eh, pues, actuales o normales o cotidianas, ¿no? En plan, pues en Cowboys, pues, aunque Cowboy de la A3 sea como una metáfora a lo mejor un poco, no sé, rara, sí que intento como utilizar la referencia del Peugeot, utilizar eh, pues la propia 3, utilizar como elementos que sean como pues eso, de lo cotidiano. Y eso a veces me ha llevado como a alguna referencia cinematográfica, que ahora no sé si cuál, pero sé que tengo alguna referencia cinematográfica. El poder del Y perro, Antonio. El sí, poder del perro. pero el poder del perro como referencia de la que sale un poco la canción de los perros. Pero dentro de la propia letra sé que en algún momento digo algo relacionado con alguna película, pero no sé cuál. Me acordaré a lo largo de la entrevista. Creo que en el disco de la noche hay referencias cinematográficas. Pero bueno, eso, sobre todo son autobiográficas. A mí como artista me gusta, o sea, hacer como ese ejercicio de cierto nudismo dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, me gusta cuando en los artistas veo que se han expuesto y que han puesto como cosas en el asador que eran importantes para Sí. ellos y yo trato de hacer lo mismo. La novela es la vida de Mm. Bolaño en cierta medida, ¿no? Supongo que la habrá romantizado, pero como decías tú antes, es Arturo Velano, es Roberto Bolaño y también es en cierta medida García Madero. Son las dos personas. Sí, de hecho, Y el amigo en la novela, uno de los amigos del protagonista, es un amigo suyo también ujú, en la ujú, realidad. O ujú. sea que Perfecto. es muy, muy autobiográfica, aunque no se perciba tanto, es muy autobiográfica. Sí, y él, o sea, él tiene esa vida, ¿no? De chileno que se va a México, luego se va a España y así, ¿no? La vida de Bolaño fue como, o sea, yo lo conocí con la novela, pero luego descubrí que había sido como muy sonado en su momento, que tuvo como un cierto boom al final de su vida y de su Sí. carrera, y en parte por esta novela. Le pasa lo que a muchos artistas, ¿no? Que durante la época en la que estaba trabajando, pues no tuvo mucho éxito, pero luego la parte final sí que ya pues tuvo pues Mm. más relativo éxito hasta que ya pues acabó por fallecer. Al hilo de lo que hablábamos antes del tema de las letras, te iba a contar, a mí me fascina lo que hacéis porque en lo estilístico me sois muy buenos, pero es que en el contenido, que es en las letras, en lo que se te queda en el cerebro, no solo en el oído, me parecéis muy profundos y tocáis cosas que no todos los grupos sois capaces de tocar. Y eso es lo que yo creo que muchas veces, cuando hemos hablado del Alberto, no hemos hablado mucho en profundidad últimamente del tema, pero lo poco que hemos comentado iba un poco por ahí, ¿no? Que son muy buenos, pero no solo haciendo música.
sino también escribiendo y se nota. Joder, gracias, Alberto. Bueno, Alberto, no sé si me estás oyendo. No sé si... Sí, 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 sí. que se ha quedado te... sin habla. Se ha quedado sin No, habla. el fondo y la forma, ¿no? Quiero decir, al final yo creo que para lograr lo que está logrando ahora de Bogotá, además de un montón de cosas que sería muy aburrido enumerar, lo que más importa es el peso de las canciones, ¿no? Lo que termina generando una conexión con el oyente y con el público. Está muy bien tener un riff como el de Los Perros, evidentemente, una melodía como la de Cowboys de la A3. El no tener canción mala también ayuda, pero me refiero, puedes tener todo eso que si luego como tú bien has dicho, Alberto, las teclas que vas tocando en los términos literarios, pues o te resultan extremadamente complejos o digamos que no llegan de una manera tan brillante, sí que puede generar, pues no distancia, pero no un impacto tan grande. Yo creo que en Arde se juntan esas dos cosas, la potencia melódica, la contundencia instrumental y el equilibrio que genera todo eso con un elemento tan destacado como son las letras. Además, respecto a lo que hablabais, a mí hay una cosa que también está relacionada con el libro y que nunca le había preguntado a Antonio y ahora que tengo la oportunidad lo voy a hacer, y es el concepto del pudor, ¿no? Cuando alguien está hablando de cosas que le han afectado directamente o de experiencias muy personales que cuando uno está en una habitación con una guitarra y un papel en blanco, pues evidentemente el contexto, o en una habitación de hotel o en un entorno un poco más íntimo, pero claro, luego todo eso sale a la luz y te encuentras con gente cantando a pleno pulmón frases que a ti te pueden tocar o evocar o llevar a lugares y situaciones. Que insisto, creo que eso se puede aplicar perfectamente a un libro como el que estamos hablando, donde la desnudez del autor es brutal y en muchos otros ejemplos artísticos. Entonces, ¿cómo es esa relación con el pudor a la hora de escribir que tienes, Antonio? Bueno, o sea, lo positivo es que, y creo que esto conecta también con lo que Alberto decía muy amablemente sobre las letras y el contenido. O sea, desde el principio como que hicimos de la banda un entorno seguro. En plan, eh, es un sitio donde cualquiera de los cuatro puede ir a compartir algo personal o chungo o lo que sea, y los demás lo escuchan, ¿no? Y lo apoyan y lo ayudan o le dan cuando hay que darle, porque también nos equivocamos todos. Y entonces eso a mí personalmente, como el único de los cuatro que hace que su instrumento se entiende en un papel escrito, porque no es do, re, mi, sino que son palabras del castellano, a mí siempre me ha quitado como una barrera. O sea, yo puedo ir y contar lo que yo quiera y ser todo lo honesto que necesite. Luego, cuando eso ya pasa a la parte del público, bueno, o sea, es el precio que pago por una cosa, por una experiencia artística que a mí me parece atractiva. O sea, creo que, creo que no habría un contenido y un mensaje honesto si yo no fuera honesto y no venciera como ese cierto grado de pudor. Y luego la fortuna es que bueno, las canciones la gente se las apropia y las entiende de formas muy distintas y muy diversas que no tienen por qué parecerse al origen de por qué uno las escribe. Y también a fuerza de compartirlas y de repetirlas, la emoción sobre ellas cambia. O sea, la canción pasa por como que pasa por muchos momentos. No sé, pongamos Exoplaneta, ¿no? Que es una canción como muy profunda y emocionante y esto. Pues ahí, o sea, al principio a mí me dio mucha vergüenza compartirla encima del escenario, ¿no? Pero enseguida generó unas emociones por encima de lo que yo pensaba que generaría y como que ya te quita de la vergüenza porque es un sitio en el que todo el mundo se está desnudando. Entonces, pues, aunque parezca algo un poco pecaminoso, si todo el mundo se desnuda ya se quitan los pudores. Y luego se cambia, o sea, de repente la emoción es otra, es distinta o te pasan cosas en la vida y de repente la canción empieza a hablar de eso y no de lo anterior, como que evoluciona mucho, ¿no? Y eso a mí también me ha ayudado a, bueno, desprenderme de ese cierto grado de vergüenza. Pero sobre todo, el apoyo de los compañeros. O sea, saber que no estoy hablando solo de mí, que estoy hablando de los otros tres también
y que a ellos les parece bien, entonces es como, no sé, no tengo miedo de que alguien venga y se ría, vaya cursi, porque pues Pepe coge y le pega un guantazo en la cara y se vaya cursi que digan. No, también O hay, sea, es realmente ese grado como de hermandad, ¿no? De decir, esto es un sitio seguro. Entonces el show también es un sitio seguro. A lo mejor el garito en el que alguien escuche la canción no será un sitio tan seguro. Pero como no estoy ahí para verlo, pues me da un poco igual. bueno, supongo que también cuando creas piezas artísticas hay varios grados de pudor, ¿no? Y tampoco te expones al 100%. Lo que decías antes, ¿no? Las cosas las acabas contando de una forma eh, que a ti te puede emocionar, que puede emocionar a tus amigos o a la persona que a lo mejor lo oye saliendo de tu boca y puede identificar el recuerdo, puede identificar el momento, pero es una cosa que, aunque te pueda dar pudor, no deja de ser una cosa íntima que van a saber o a recordar esas 2, 3, 4 personas, no todo el mundo. Luego adquiere un significado diferente. Es un poco, yo creo que es esos grados de pudor a la hora de escribir, que de escribir o de cantar o de hacer cualquier actividad artística, que al principio no los identificas muy bien, yo creo que todo te da mucho pudor, pero luego vas testando y vas obteniendo rédito, obteniendo feedback de las cosas y te vas dando cuenta de que, bueno, puedes avanzar un poquito más y un poquito más y contar esto así y esto no así. No sé si opináis lo mismo. Total. Y luego también hay, o sea, una parte de ese pudor o de esa autocensura que uno como a la hora de escribir tiene, que también es estilística, o sea, es artística, ¿no? O sea, yo siento que a veces el ejercicio metafórico realmente lo hago como para no llamar a las cosas brutalmente por su nombre, porque a nadie le interesa realmente, ¿no? O sea, quiero decir, pienso que a nadie le interesa que a mí me pasara X o Y cosa con tal o cual persona. Creo que lo que les interesa es lo que hay dentro de eso, que es los sentimientos que yo pude llegar a sentir y cómo los explico, los comparto, ¿no? Creo que es un poco lo que hago. Entonces, al censurar la parte brutal del asunto, que es los nombres y los apellidos, utilizando metáforas, supongo que aparece lo artístico y lo original, ¿no? No, y también es parte de la escritura. Aquí Alberto lo podrá decir muy bien. Él que ha escrito, supongo que seguirá escribiendo, no lo sé, poesía y pues algunas de las cosas que... bueno, yo sé que lo has hecho, no sé si sigues haciéndolo, pero me refiero que cuando dejas de lado el hecho brutal, como tú dices, o el hecho real, absurdo, que es, pues a lo mejor en vuestro caso, montaros en un Peugeot y hacer 5 o 6 horas de coche entre Cartagena y Murcia durante X meses, perdón, Cartagena-Murcia, no, Cartagena-Madrid, Madre. durante X meses, es un hecho, pues, lo que hace todo el mundo, pero sin embargo lo convertís en Cowboy de la A3 con una serie de metáforas, una serie de historias, una serie de estilos, de recursos, y se convierte en una pieza artística totalmente maravillosa. Y aquí, pues entiendo que Alberto nos podrá contar un poquito más de cómo se hace eso, pero al final es parte de lo que es el arte en sí mismo, ¿no? El transformar una cosa básica y sencilla y absurda casi en algo bonito. Pero, pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con la observación, diría casi emocional que se hacen de las cosas. Claro que ir de Cartagena a Madrid, y en eso sí que Antonio pues tiene un máster absoluto porque se Tú conoce el también, camino ¿eh? de memoria. Pero es cierto que mucha gente lo puede entender como una rutina. Pero yo creo que cuando ya estás enfocado de una manera artística o a lo largo de, o no tienes por qué estar enfocado a nada artístico. Yo creo que no sé si se nace con ello o es algo que se desarrolla a base de leer, de escuchar, de ver, pero sí como que la percepción de las cosas cambia y de repente en un viaje que dura 5 horas y media, que puede ser lo más pesado del mundo, pues aunque suene muy cursi y corre el riesgo de que aparezca ahora Pepe por aquí y me dé a mí también un tortazo, pues te puedes encontrar de repente un atardecer precioso en mitad del camino. Que tú a lo mejor, pues si lo vives desde la rutina,
pues estás solamente pensando en llegar. Pero lo mismo esa tarde, ese momento, estás sonando una canción, el día anterior has visto una película o te están sucediendo cosas a tu alrededor que empiezas a formar frases. Yo, desde luego, agradezco mucho tus palabras, pero no son poesía. De hecho, el formato son muy letras de canción como tal. O sea, en mi cabeza tienen hasta estribillos, estrofas. O sea, que está mucho más cercano de un intento de escritura de canción que de nada mínimamente poético. Pero sí que, en mi caso particular, o cuando tengo que escribir una crónica de un concierto, a lo mejor hay un señor afinando la guitarra, que es algo que puede suceder en un concierto, pero si estás observándolo de una manera especial, puedes detectar algo ahí que te dé lugar a imaginar una frase a partir de la cual luego ya se puede ir generando un montón de cosas o un montón de nada. Pero creo que tiene que ver mucho con la percepción que uno tiene de las cosas, no tanto de las cosas en sí. Que eso es algo que yo creo que Antonio y la banda consiguen de una manera, del primer momento, muy brutal, que es de repente citaba antes Antonio una referencia cinematográfica, en Tan alto como tus dudas hacen referencia a Emma Stone y su paraguas, y eso es una imagen dentro de una película repleta de cosas maravillosas, y probablemente sea de las menos significativas, es Emma Stone con un paraguas, pero eso de repente adquiere una potencia poética muy bestia, que tú de repente ya puedes relacionar con una persona de tu vida. Ya de repente, a lo mejor viendo la película no lo habías pensado, pero escuchando la canción ya tienes en tu cabeza una Emma Stone con un paraguas y así con todo lo demás. Entonces creo que tiene que ver mucho con la manera en la que uno percibe las cosas cotidianas, y a mí me parece muy valioso lo que hace Antonio, insisto, y la banda, de sacar belleza y cosas emocionantes de aspectos que pueden ser rutinarios, como es, en el caso que estamos hablando, viajar de Cartagena a Madrid, pincharte esas 5 horas y luego llegar a esa ciudad laberíntica donde parece que nunca sabes bien por dónde tienes que meterte para llegar a tu destino. Pues creo que todo puede tener una parte poética, pero hay que tener el talento para verlo. ¿Cómo conociste tú a Art de Bogotá? Porque eres periodista cultural, manejas mucho la escena de toda la zona de Levante y bueno, lo que es incluso nacional, y yo creo que eres voz autorizada para decir, aunque esté Antonio delante y, en fin, vamos a hacerle un poco la pelota ya que está aquí, ya que ha venido, pero a ti también te fascinan de alguna forma, y más allá de la amistad, y quiero saber por qué son tan buenos, o una explicación objetiva y racional, lo más objetiva y lo más racional posible. Qué aburrido, ¿no? Objetivo racional, quita. Sí, pero es que tú le dices a la gente, no, esta es es lo que decía antes Antonio, esta es mi opinión, ¿no? Bueno, entonces ya parece que pierde valor. No. Esto es ley, porque lo dice Alberto Frutos. Por trabajo, afortunadamente tengo la oportunidad de escuchar muchísimas propuestas, en ocasiones antes de que salgan. Simplemente como, mira, escucha esto, ve saliendo. Yo claramente había escuchado Antiaéreo, había escuchado el EP, pero coincidió, hablamos antes de los momentos en los que uno recibe una novela, una película, era un momento un tanto extraño, donde yo no estaba muy receptivo a nada en general, y a la música en particular, pero claramente me resultaban una propuesta realmente prometedora. Y entonces yo recibo la oportunidad de escuchar La Noche, su primer LP, antes de que salga, y lo recuerdo perfectamente. Por las víctimas que dejó en el camino. Lo recibí en casa y dije, voy a escucharlo con atención. Bien, hay otras veces que por trabajo y por tal lo escucho con menos atención o preparando alguna entrevista o algo. En esta ocasión dije, voy a escuchar bien esto. Recuerdo que a la persona que me lo facilitó del equipo de Rebota le pedí las letras porque me apetecía como hacer una escucha entera y bien de todo, tal. Y me acuerdo que estaba mi mujer María en casa, y yo escuché el disco y yo no me lo podía creer. O sea, la manera en la que de repente eso me atravesó fue muy... Luego intento ser objetivo, pero hablo del primer impacto. El primer impacto es emocional. Y recuerdo que dije, María, ven, es urgente, María. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, tienes que escuchar esto. No, o sea, tienes que escucharlo, porque no sé si me ha pasado a mí o... Y me acuerdo que le puse, es que no se me olvida, Dangerous,
Exoplaneta, Cariño y El Dorado. Desde entonces María y yo habremos ido a, no sé, la mitad de gira, si han hecho 80 y pico, hemos ido a 40. Les he entrevistado muchas veces y afortunadamente, porque son personas maravillosas, se han convertido en amigos. A la mitad de la gira es una manera de hablar, pero sí que hemos ido a 11, 12 fácil. Insisto, y luego hemos tenido la oportunidad de, también por vivir en la misma ciudad, casi todos, y por viajes a Madrid, pues de poder decir que son nuestros amigos, lo cual hace que vivamos todo su momento artístico y tal de una manera muy cercana y muy emotiva. En términos estrictamente objetivos, voy a repetir un poco lo de antes. Son canciones formidables desde todos los puntos de vista. A nivel melódico, te enganchan, son adictivas. Creo que es un componente diferenciador de Arde Bogotá. El no cansarte de escuchar Arde Bogotá. Y cuando los ves en directo, no cansarte. Siempre es como si los vieras por primera vez. Y el reencuentro con las canciones siempre es como la primera vez. Y aunque me he ido un poco de nuevo lo emocional, está, yo creo que muy relacionado con el objetivo. Si nos ponemos ya estrictamente en lo más frío posible, cada pieza de cada canción está en el lugar en el que debe de estar. Y cuando no lo está, es una sorpresa agradable, un giro inesperado y algo que aporta y suma. Si a todo eso le incorporas la facilidad con la que uno se puede identificar con lo que se está contando en la canción, pues te sale una combinación que, por supuesto, en un mundo tan alocado e imprevisible como el de la música podría no haber funcionado, pero que afortunadamente para los que amamos la canción, pues está funcionando. He intentado ser lo más equilibrado entre lo emocional y lo objetivo. Antonio, ¿estás de acuerdo? ¿Ha sido objetivo o no? Bueno, es que quiero decir. Ahora, ¿qué dices tú? Claro. A mí no me gustan tanto, sería increíble. En general, o sea, a ti te ponen delante esta novela. ¿Se puede ser objetivo valorando una novela? Pues hasta cierto punto, supongo, pero la novela solo te va a entusiasmar o la vas a odiar si conecta con la parte como más visceral, ¿no? Entonces, bueno, yo es que odio cuando Alberto habla, Alberto y yo somos amigos, y a esto lo llamamos hablar del libro, lo cual tiene mucho sentido estar aquí. Por aquella frase de he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, Alberto y yo intentamos, la medida de lo posible, evitar el libro, pero claro, a veces sale, evidentemente, por su trabajo y por el mío. Y, hombre, yo qué sé. Debería decir, es deliberado todo lo que ha dicho y que ocurre en la canción. Es deliberado porque así estudiamos dónde poner cada cosa para que sea adictivo, que ha dicho como adjetivo así gordo. Pero no es cierto. O sea, al final nosotros hacemos, o sea, la pretensión que tenemos siempre es como hacer la música que a nosotros nos gustaría escuchar. Y bueno, entonces supongo que eso ayuda como a conectar pues con gente con la que comparten gustos y tampoco somos gente muy rara, de gustos muy raros, o sea, nos gustan bandas muy normales y cosas muy normales en la literatura, en el cine y en la música, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que eso hace que no compongamos como canciones de hipernicho, sino canciones que sean relativamente asequibles para el oyente. Y bueno, o sea, supongo que a lo mejor de ahí Bueno, viene son un poco. relativamente asequibles, y perdona que te interrumpa, pero no hacéis reggaetón. Te quiero decir, Ya, además hacéis pero un indie sí. rock que, bueno, tiene su público, pero tampoco es a día de hoy, no hay un público masivo escuchando música No, es parecida a la cierto, que hacéis vosotros. A lo mejor es sí que cierto. hay un público, yo entre ellos, evidentemente, pero no es un público grande. O sea que el éxito que percibís ya no es tanto porque me lo recomienda el algoritmo de Spotify, sino porque hay algo más detrás, está claro. Y ya, Bueno, eso, objetivamente. Y sí. decías antes una cosa que no es deliberado. Quizá no lo sea, pero es que yo creo que cuando hay calidad en algo, no hace falta que sea. No hace falta, no. Yo creo que no sale deliberado como en un plan de trabajo. Vamos a hacerlo así, 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 así. No, sino simplemente el talento y no el talento
no como, no entendido como algo que se tiene dentro de forma innata, sino el talento como una conjunción de experiencia, de haber escuchado mucha música, de haber leído mucho, de haber vivido mucho. Todo eso al final hace que te pongas delante del micrófono, te pongas delante de un folio a escribir una canción o a componer un disco entero y te salga así porque lo tienes dentro, así, ¿no? Es parte del talento. No no tiene por qué ser deliberado, pero a veces bueno, está guiado un poco por esa conjunción. No sé si opináis lo mismo o me estoy aquí yo dando... Puede ser, puede ser. Yo eh, también pienso mucho o sea, cuando la gente habla como de pues, las cosas buenas que nos han pasado como banda y pues, lo bien que han ido las cosas y esto, a mí me gusta siempre pensar que todo es por culpa de las canciones. O que si las cosas, o sea, si se pudiera repartir el porcentaje de responsabilidad, el 99% de la culpa es de las canciones. Y me gusta creer, iluso de mí, que una gran canción se abre paso a través de el espacio sideral y acaba llegando a la gente porque hay que creer que las canciones que escuchamos son las grandes canciones, ¿no? Y me gusta pensar que, bueno, o sea, una gran canción tiene muchos, no sé, como una buena novela, o sea, hay muchas muy buenas novelas y son cada una de su padre y de su madre y no tienen nada que ver, ¿no? Y no tienen nada que ver los detectives salvajes con otra gran novela que nos pueda encantar a los tres que estamos aquí. Pero en nuestro caso sí me gusta pensar que tiene que ver con lo honesto, o sea, con lo honesto en la forma de contar y en lo que contamos, ¿no? Y, o sea, en no tratar de ser cosas que no somos o que creemos que podrían funcionar, sino en ser honestos, es decir, qué tipo de banda querríamos ser o qué nos gusta o qué escuchamos o qué nos emociona a los cuatro que estamos aquí metidos. Ah, pues esto, pues eso es lo que vamos a hacer. O sea, podríamos habernos juntado y haber dicho, no, lo que lo peta ahora es el electrolatino y haber tratado de hacer electrolatino, pero no sería honesto porque no es lo que nos sale a nosotros cuando decimos, chavales, quiero contaros una cosa. Y no es el tipo de canción que nos emociona realmente porque no está ahí nuestro bagaje o lo que o lo que traemos en la espalda. Entonces, creo que me gusta pensar que ser un artista honesto te lleva a hacer cosas honestas y ojalá pues te lleve a que las canciones sean todas las cosas espectaculares que se están diciendo aquí de las canciones, aunque se me ha dicho que íbamos a hablar de libros. De todo, de todo. Ahora sí que retomamos el libro, pero vamos a seguir haciendo un poco más la pelota. El directo que tenéis, ¿por qué es así tan bueno? ¿Cómo lo hacéis? Creo que porque está muy trabajado. O sea, hubo un acierto por parte de nuestro equipo, de Son Buenos, que en nuestra oficina al principio, que fue como entender que si somos una banda con una música como muy enfocada a tocar en directo, porque es que la componemos pensando en cómo va a sonar encima del escenario, pues evidentemente donde más había que poner esfuerzo y tiempo era en que las cosas encima del escenario resultaran. Entonces trabajamos el directo desde el minuto uno como, pues como lo hacían las bandas profesionales sin nosotros serlo, pero dedicándole como un escrutinio absoluto a por qué está esto ocurriendo aquí y no allí, tal y no sé qué. Y bueno, o sea, eso sumado a lo que nosotros pudiéramos traer de lo que nos gusta estar encima del escenario, pues yo creo que ha hecho que el trabajo funcione. O sea, y eso ha ido a más. O sea, ahora estamos preparando la siguiente gira y los próximos conciertos y el nuevo show y tal. Y mi sensación es que si en el pasado trabajamos 10 ahora estamos trabajando 150.000, que es como, no ha servido de nada todo o sea, el trabajo anterior, es al revés. O sea, ahora es como, si lo hiciste bien, ahora tienes que matarte hasta conseguir la perfección. Y bueno, creo que eh, el trabajo y la dedicación en las cosas se nota encima del escenario, en que la banda vaya suelta, vaya cómoda, las cosas suenen como tienen que sonar, salgan como tienen que salir y en que nosotros lo disfrutemos, porque al final hay mucho de ese trabajo que es para nosotros disfrutarlo y estar cómodos y
saber que las cosas van a salir y no tener que estar pendiente de 4.000 cosas, sino concentrarte solo en disfrutar. Y hay como una relación muy empática entre el escenario y el patio de butacas. O sea, si tú te lo pasas bien, difícil es que la gente no se lo pase bien. Porque como mínimo se van a reír de verte disfrutar y decir, mira, al cursi ese, cómo se lo va. Alberto, tú que los has Entonces, visto 40 veces, ¿qué tienes que decir del directo de Art de Bogotá? 40 veces porque Eh, son las que las has visto, no porque sea un número al azar. em, a mí también se me había prometido que se hablaría del libro. Ahora vamos a hablar de... Em, no, es que esto es lo bueno que tiene, es que no se puede explicar demasiado con palabras, aunque muchas veces se intente definir. La energía que se genera simplemente cuando tú estás viendo cómo están disfrutando la gente ahí arriba. Y desde el primer momento no hay artificio, no hay trampa, no hay cartón. Son una banda que cree en lo que hace, que lo defiende a muerte, que no dan un segundo, no regalan un segundo, están entregados al 100% del tiempo. Insisto, defienden a muerte cada segundo de cada canción, sea la más rockera, sea el momento más delicado, el momento más divertido. Y además te permiten adelgazar mogollón, porque lo que se suda es considerable. Y luego es cierto que hay un dinero también bastante importante que tienes que gastar en medicinas para la garganta, porque exige un nivel como público de intentar cantar todo en la tonalidad más cercana posible, Antonio, Eso es que es difícil, ¿eh? bastante... Es complicado. Él me debe bastantes faringitis muy complicadas. Para esta segunda gira no me pillan, me estoy preparando ampliamente. No, pero tienen todo. Y además no necesitan grandes artificios ni grandes cosas. Son verlos a ellos disfrutar, que las canciones funcionan en directo de una manera también muy visceral y muy potente. Y luego lo que tienen, que a mí me resulta súper interesante, es que puedes mirar a cualquier parte del escenario y tienes un espectáculo ahí. Si miras a Jote la batería, tienes un espectáculo ahí. Si miras a Pedro, a Dani la guitarra, tienes un espectáculo ahí. Si tienes a Pepe en el bajo, tienes un espectáculo además, no solamente de talento en el bajo, sino a nivel de pelo, absolutamente envidiable. O sea, es tremendo. Y luego al frente tienes, bajo mi punto de vista, y aquí Antonio quizá se desaparezca su pantalla y demás, me parece uno de los mejores frontman que hay en la actualidad del rock español, con amplia diferencia. Con amplia diferencia. Amplia diferencia. Entonces vuelvo a lo mismo, sumas todo eso y te hacen media gira y la segunda completa, si Dios quiere. Bueno, pues seguimos en Leer para contarlo. Antes de continuar, un gran saludo a Claudia Orellana de Son Buenos, de la agencia que lleva Art de Bogotá, que se han portado genial, que nos han ayudado mucho a que esto haya podido ser así, a que Antonio esté hoy con nosotros, y la verdad que pues, siempre se aprecia. Yo que he estado mucho en la parte de atrás de este tipo de contenidos, sé lo que vale el hecho de tener una persona detrás que te ayude, que te apoye, que haga porque las cosas salgan, y en este caso pues darle las gracias a Claudia. Retomamos, si os parece, el tema del libro de los detectives salvajes, que nos hemos ido mucho a la música, que también está bien porque al final hay que hacer un poco de promoción, aunque no creo que haga mucha falta ya a estas alturas para... Siempre viene bien, siempre viene bien. Siempre viene bien, es verdad. Y quería preguntaros si sois de subrayar los libros, de apuntar citas, de sacar frases o fotografiar páginas para guardaros, no sé, algunas ideas o algunas cosas que os hayan gustado, y si lo habéis hecho con los detectives salvajes. Yo en realidad lo estaba pensando, o sea, nunca me ha gustado pintar los libros, o subrayarlos, o escribirlos y tal, porque siempre me ha dado como reparo, pero voy a decir una cosa que a lo mejor me condena a la cárcel, pero soy de esa gente que dobla esquinas. Y entonces tengo el código de doblar la esquina de arriba para seguir el libro, y el código de doblar la esquina de abajo si es un sitio al que quiero volver. Entonces, sobre todo bueno, en muchos libros tengo esquinas dobladas por abajo pues porque aquí ocurre algo, hay una frase o algo que quiero volver a ella.
Pero claro, como decía antes, este libro me lo secuestró mi hermano, el pequeño, y es probable que él desdoblara todas las esquinas y por eso ya es imposible volver a cualquier cosa que me llamara la atención. Pero sí que hay una frase que al releerlo ahora, está muy al principio, claro, por eso me he encontrado, que me llamó mucho la atención y la apunté. No sé si queréis que la diga. Si vais Sí, a y decir como lo que sea va la a misma decir. que tengo yo, me Hay voy una de aquí. frase que además se nota que es el principio de la novela, no se la escribiría Roberto Bolaño en orden cronológico, pero se nota que es el principio de la novela porque como que el personaje todavía está gustándose. Y entonces dice, hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear. Y me pareció divertidísimo porque además como que, sí, pero al final están toda la novela recitando poesía, ¿no? Como, y no sé, me gustó mucho eso porque tiene también mucho que ver con lo que nosotros hacemos y con lo que a mí me gusta en general de una letra y de una novela y de una poesía. Alberto, Yo no soy de subrayar, en alguna ocasión lo he hecho. Últimamente lo hago por cuestiones casi laborales, porque leo muchos libros sobre cine y música y entonces datos o cosas que me resultan relevantes o sí que los anoto y tal. Yo soy del marcapáginas de toda la vida, que tengo como 47.000, excepto cuando necesito uno que no los encuentro, pero tengo muchísimos marcapáginas de estos, con frases motivacionales, con dibujitos, con el Día del Padre, bueno, tengo un montón. Creo recordar que de más pequeño sí que subrayaba frases cuando leía libros que yo de repente decía, wow, esto es súper intenso, ¿no? Esto, cuidado, ¿eh? Probablemente la mayoría sean de libros de Harry Potter y cosas de esas, ¿no? Que yo digo, wow, qué frase, ¿no? Pero he dejado de hacerlo con los años y no quiero volver a ver las cosas que subrayé, porque probablemente no serían tan interesantes. En cualquier caso, teniendo en cuenta que hoy vamos a hablar de este libro, y aunque he de decir que estoy de acuerdo, bueno, no es algo que ha dicho literalmente Antonio, pero sí que me parece que hay una cantidad de frases increíbles en las primeras páginas, realmente increíbles. Por eso decía antes, al comienzo de esta charla, es un impacto torrencial, porque de repente ya no es la forma, sino que hay un montón de frases brutales. La que ha dicho Antonio era una de las que había apuntado, pero a mí hay una que tampoco es, pues lo que decimos antes, no era muy grandilocuente, pero que por lo que decíamos, la capacidad de sentirse identificado con uno, que es, antes no tenía tiempo para nada, ahora tengo tiempo para todo. Que Ujú. es como muy tremenda y al mismo tiempo muy rutinario, ¿no? Ni antes claramente no tenía tiempo para nada, ni ahora claramente tiene tiempo para todo, pero me gustó mucho, de repente además una frase que inicia uno de estos puntos de la agenda que me pareció Mm. brillante. es una Y frase no de sé, me juventud, ¿no? gustó muchísimo. Sí, De sí, ser joven, de sentirte con capacidad para llegar a cualquier sitio, y no te hablo de físico, sino prácticamente a cualquier objetivo que te plantees en la vida, y que vas a ser todo lo que has soñado siempre, ¿no? Y es una sí, la mentalidad muy de maravillosa 20 años. Sí, la maravillosa exageración, insisto. Por supuesto que antes no es que no tuviera tiempo para nada y ahora tiene tiempo para todo, pero es esa manera de vivir las cosas del personaje, que las Mm. cosas importantes a veces les quita toda la importancia y otras veces las cosas más livianas como que parece que le van a cambiar la vida para siempre. Y no sé, fue una frase que me gustó especialmente. Yo soy muy bibliófilo, aparte de que me guste leer y demás, me gusta el libro como objeto, como casi como objeto de decoración para la casa y para... No sé, Garci tiene una frase en una película, no sé si es en el Crack o no me acuerdo muy bien, que dice que los libros abrigan. Cuando entras a una casa y está llena de libros, parece que es como mucho más Está acogedora. buena, es buena. Y es verdad, y a mí me gusta mucho como objeto. Entonces, respeto mucho el objeto, no me gusta ni subrayarlo, ni marcarlo, ni nada. Entonces, yo lo que hago es, y que muchas veces amigos míos me ven con la libretita esta en el bolsillo, o en la mochila, donde sea, y yo siempre llevo una Moleskine de estas en el... Que esto, Alberto, esto me lo enseñó Josep, Sí, malogrado Josep, grande. que allá donde esté, la llevo siempre conmigo. Entonces, cualquier cosa que, pues a lo mejor una canción, no tiene por qué ser un libro, sino a lo mejor pues no sé, algo de una canción que he escuchado, o un documental o cualquier cosa, y me lo puedo apuntar, ¿no? Y no se ve, creo que no se ve, ahí está. Sí. Y, y ahí me voy guardando las cosas. O sea, así me ahorro subrayar los libros, pero siempre tengo que llevar
una libreta de estas encima. No sé, le cogí manía y me gusta hacerlo. Y la frase que a mí más me ha gustado del libro, que también es al principio, por eso sospechaba que quizá Antonio y yo habíamos marcado la misma, no es la misma. No sé, la frase es al principio cuando está describiéndose y por qué acaba estudiando Derecho y tal. Le dice a su tío, soy huérfano, punto, seré abogado, punto, ¿no? Es una frase que habla mucho del fatalismo bueno, yo quiero ser poeta, no puedo ser poeta, o no debo ser poeta, debo hacer algo de verdad, que en este caso su tío, porque bueno, no tiene, es huérfano, como dice la propia frase, pues casi le suplican para que estudie, para poder ganarse la vida, ¿no? Y es una frase que muchos de los que nos hemos dedicado a lo mejor a no estudiar una oposición en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado. No sé si qué os parece a vosotros. También hay un tono fatalista en esa frase que me emociona. No sé qué pensáis vosotros. Pues total, la verdad que no recordaba que el protagonista de la primera parte del libro era estudiante de Derecho que decide abandonar sus estudios y vivir no de la literatura, sino en la literatura. Y claro, yo también fui ese estudiante. Es que hay un montón de cosas de la novela con las que empaticé vitalmente, terriblemente. Y eso me marcó un montón. Eh, pero bueno, es que creo que refleja también la juventud y refleja también como esa sensación de, ¿no? De tengo que estar destinado a algo grandísimo y, ¿no? Y esas cosas que uno piensa cuando tiene 20 años todo el tiempo. Eh, no sé, eso me encantó. También ahora estaba recordando otra, o sea, hay una cosa que me gusta mucho en general de toda la novela, pero sobre todo de la primera parte del libro, de la parte que está como montada como un diario, que en general con la gente con la que he hablado del libro suele ser como la parte que todo el mundo se devora, porque es que va, no sé, es como decía Alberto, es como que entras de golpe en algo y es como, ostras, ¿qué está pasando? Y hay una cosa que me encanta que es como la forma de hacer las frases tan breves, tan seguidas, que eso como que te lleva en una cosa trepidante. Y muy al final, como que está describiendo la situación, o sea, son frases como muy cortas. Pateé el cuerpo que estaba a mis pies y vi que el impala por fin se movía. Vi salir a los dómatres del Camaro y vi dirigirse hacia mí. Vi que Lupe se miraba, tal, y dice, supe que siempre había querido marcharme. O sea, de repente mete en medio de una descripción súper rápida de algo que está ocurriendo, una frase como súper trascendental de él mismo, con la que también cualquier chaval de 20 años empatizaría, que es, supe que siempre había querido marcharme. Y es como, wow, o sea, también, no sé, en parte también el pensamiento muchas veces funciona así, supongo, ¿no? De repente te dan cosas que es como así, pero no sé, como que transmite tan bien el pensamiento del personaje al papel y lo carga de riqueza en la forma que tiene de contarlo. Yo tengo una curiosidad, Antonio, y es cómo ha sido el reencuentro con el libro. Porque hablamos mucho del impacto que tuvo en ti cuando lo leíste a esa edad tan concreta, pero ahora lo has leído con otra edad, en otro momento vital completamente diferente. ¿Cómo es el reencuentro con el libro? Fabuloso, me ha gustado más. O sea, ha sido como, no sé, como, o sea, encontrar algo encontrar un videojuego que hacía mucho tiempo que no jugabas. No sé si os gustan los videojuegos, pero Sí. en plan, yo qué sé, perdiste el cartucho del videojuego y de repente lo encuentras y es como, wow, pero este juego es una pasada, ¿no? Y súper divertido. Y bueno, y aunque más o menos recuerdas las cosas que van a pasar, tampoco las recuerdas del todo. Muchas cosas me han hecho mucha gracia. O sea, el otro día me reía en el tren leyéndolo. En plan, no sé, es que es muy divertido. Y también me ha conectado con la parte de mí que lo leyó en aquel momento. O sea, lo que decíamos antes, ¿no? La forma que tiene de narrar, yo me sentía en la novela mientras la estaba leyendo. Yo además estaba viviendo fuera, estaba viviendo en Francia, tal. Mi vida era como mucho más desordenada por el momento en el que estaba y todo el tiempo me sentía ahí en esa novela en la que de repente va a pasar algo gordísimo y tal, y no sé qué, y las cosas no son lo que parecen, y los personajes aparecen de la nada.
y es fascinante. Y me ha devuelto un poco a eso, o sea que me la leeré, ojalá me la lea 6 veces más en mi vida. Y para ti, Antonio, que la leíste siendo joven, o siendo mucho más joven que ahora, y más que nosotros, que somos mayores que tú, aunque no lo Sí, nos parezca. conviene que seas joven. Sí, sí, eso te iba a decir. Para ti, supuso una lectura más que catártica, iniciática, en el sentido de que te llevó o te dio el salto a un tipo de lecturas diferentes o a una mirada distinta a la hora de acercarte a un libro. Sí, eso seguro. O sea, creo que a nivel gustos literarios, o sea, como pues formar qué me gusta la literatura o como cuáles son mis cánones, esta novela me marcó un montón. Yo soy lector, como adolescente fui buen lector, en plan leí mucho, pero siento que leí mal, que es una cosa que creo que a veces pasa, o sea, Mm. mal, entre comillas, ¿no? Pero leí como muchas cosas que luego no me han importado nada, en plan, muchas novelas que llegaron a mí y no me han importado y no me han, no sé, creo que no me han gustado. Y incluso, de hecho, como que abandoné mucho la narrativa, entonces me centré más en la poesía, en el teatro y eso. Y esta novela como que me devolvió un montón a la narrativa y ostras, y hacer una novela enorme, trepidante, llena de cosas, llena de matices, llena de eventos, llena de metáfora, como con un montón de voces diferentes. Y me marcó un montón y todo el tiempo busco cosas que me generen lo que me generó Los Detectives Salvajes. Fue O sea que sí, el primer libro adulto que... no, no creo, porque yo, o sea, yo había leído, no sé, muchas cosas que considero que son adultas. A Bueno, lo mejor no, no quizá sé. no sea correcto el libro adulto, sino el primer Eh, libro al que te acercas con una mirada adulta. A mí me pasó, por ejemplo, con El Guardián entre el Centeno. No es una ujú, lectura adulta, no es un libro adulto, pero mi mirada en ese momento ya cambió y me di cuenta en ese momento. No sé ujú. si fue A lo ese mejor, momento para ti. a lo mejor lo fue. Pero no, no, o sea, no creo. Creo que ha sido la novela que más me ha marcado. O sea, me gusta mucho y en eso a lo mejor soy un poco intenso, es como el fenómeno catártico. O sea, me gusta que las cosas provoquen algo en mí Mm. gordo, como que me impacten, ¿no? Y que las pelis o las canciones o las obras de teatro y tal, como que me dejen obnubilado y se queden a vivir en mí. Y no me había pasado con una novela, me ha pasado con Cien años de soledad, pero claro, es Cien años de soledad, o sea, te tiene que pasar Claro. eso, ¿no? En teoría. Los Detectives Salvajes es una novela que me recomendó un amigo porque estaba estudiando filología, y entonces como que empezó a circular entre nuestro grupo de amigos y al final llegó a mí. O sea, no es un clásico, ¿no? Entonces no tenía por qué pasarme, la cogí como un poco, bueno, a ver qué están leyendo los locos de mis amigos. Y me pasó. Y se ha quedado a vivir, y se ha quedado a vivir en mí para siempre. Y creo que eso es lo que más me gusta de ella. A lo mejor fue esa mirada adulta, pero creo que ya había leído otros libros como, ¿no? O sea, no sé lo que será la mirada adulta exactamente, pero como buscando, o sea, como con una mirada de más rigor, ¿no? A lo mejor, o menos devorarlo por el gusto de devorarlo. Y creo que este, no sé, tuvo un impacto en mí distinto. Alberto, ¿a quién le recomendarías o a qué tipo de persona o en qué momento se tiene que encontrar una persona para acercarse a los detectives salvajes? Bueno, siempre es complicado, quiero decir, al final hemos hablado tanto de la importancia del momento vital en el que uno se enfrenta a cualquier obra artística para que le emocione de una u otra forma, que es muy complejo. Claramente se suele relacionar el estar perdido con la época adolescente de repente ver un horizonte o con muchas cosas, que es un paisaje precioso, lleno de puertas, o ver un montón de horizontes difusos que no sabes hacia dónde dirigirte. Mi perspectiva o mi opinión es que este es un libro que yo recomendaría primero a gente
que esté dispuesta a probar un tipo de literatura distinta a la que nos podemos encontrar, a la que está más o menos normalizada de manera más general, pero sobre todo a gente que en estos tiempos de urgencia, prisas, en todos los sentidos, que tenga la oportunidad, que diga, voy a tener 2 meses de tardes libres, por lo que sea, porque la vida me lo ha dado. Que tenga la oportunidad de sentarse a leer el libro y de hacerlo con paciencia y de dejarse llevar. O sea, que se lo recomendaría a esas personas en peligro de extinción que son gente con tiempo libre. O sea, que se acaba de quedar sin trabajo, ¿no? A un parado. Ostras, Esa es la Yo, recomendación. de 8 a 3, las tardes libres. De 8 a 3 no un trabaja par de todo el horas. mundo. No, por yo, eso he dicho que es una persona. yo diría lo contrario radicalmente. O sea, Bien, yo le bien, conflicto. recomendaría este libro a alguien que esté viviendo una aventura. Porque yo lo leí y creo que es una de las cosas que me marcó viviendo una aventura. Yo estaba de Erasmus. Y no es que tuviera las tardes libres realmente. O sea, es decir, si habéis estado de Bueno, Erasmus, pues no tienes las tardes libres, no tienes ningún tiempo libre porque estás todo el tiempo viviendo cosas. Pero el libro me ayudó como a vivirlas como las viven los personajes del libro, ¿no? Entonces, eh, mola porque entre la opinión de Alberto y la mía es un libro para cualquiera, que realmente creo que es lo que es. Pero, pero mi opinión es que una persona viviendo una aventura, que está fuera de su casa, que está en, no sé, empezando en algo, lo que sea, de repente como que a lo mejor el libro le puede ayudar a verlo por los ojos de los personajes del libro, que están viviendo aventuras en algunos momentos superiores a ellos mismos. Y sin embargo, como tú lo ves como lector, te ayuda como a ordenarlo, ¿no? Y a entenderlo y a juzgar sus aventuras. Y de esa cierta manera a lo mejor puedes juzgar tus propias aventuras y no solo para lo malo, sino también para lo bueno, para disfrutarla, para entender que si estás en una aventura es el momento de disfrutarla y regalarte el gusto de protagonizar algo de vez en cuando en tu vida. ¿cómo leéis vosotros? ¿En qué momento del día o cómo os organizáis? No sé si tenéis alguna rutina o simplemente cuando surge el momento. Ya sabemos que Alberto de 8 a 3, pero no sé en qué Yo leo momento, cómo lo hacéis. de 8 a 3 leo y luego participo en podcast. Es un poco yo soy lector nocturno de siempre. Además, me encanta saber que voy a ir a la cama a leer tranquilamente. No sé, es como una liturgia que me gusta mucho. Normalmente siempre después de ver una peli, saber que me está esperando un libro es, además yo soy un lector desde peque y siempre lo relaciono con la noche, con el flexo encendido, con luchar contra los párpados cuando llevas ya 2 horas leyendo. Y me cuesta mucho leer, lo comentaba Antonio, me gusta muchísimo leer en trenes, aviones, todo eso me gusta mucho. Siempre lo he relacionado, yo de adolescente me acuerdo perfectamente de estar en casa con mis padres y mi hermano y tal, y cuando iba a leer era cerrar la puerta, intentar que hubiera un silencio casi absoluto, porque era como una cosa muy importante, que yo me iba a meter de lleno en otro universo y no quería nada que me despistara, y es una rutina que he seguido hasta hoy. O sea, que necesito como que mucho silencio y eso me lo da la noche, claro. Así que soy un lector nocturno. Yo empecé como lector nocturno, lo sigo siendo. O sea, mi momento de leer del día es antes de dormir, de siempre. Eh, lo que pasa que ahora viajo un montón y he empezado a leer mucho viajando. eh, por una fatídica razón, que es que el libro no se queda sin batería y todo lo demás, sí. Y entonces, bueno, acostumbro a llevar siempre algo, o sea, un libro encima. Y a veces me odio porque muchas veces paseo los libros porque muchas noches después de un concierto no me apetece leer y muchos viajes son frenéticos y tampoco me da tiempo a leer o voy durmiendo o lo que sea. Y al final, o sea, tengo libros que han recorrido España conmigo y ahí siguen. Pero, pero bueno, mis momentos últimamente son eso, antes de dormir y en el viaje. A mí me gusta mucho llevarme los libros de viaje. De hecho, planifico cuidadosamente cuando voy a hacer un viaje qué libros se van a venir conmigo. Eso Como si me fuera encanta.
Me encanta. Pues, Y además Los me pones en encanta. la cama, les hablas a cada uno, habéis sido los elegidos, debéis ser Más o buenos, portaos bien, Más o menos, más o menos. no podéis aburrirme. Más o menos. traed Y vuestra documentación. el pasaporte es importante, es importante. Y sobre todo me gusta leer, llevarme algún libro o leer previamente relacionado con el sitio a donde voy. Me hace el viaje mucho más mágico. Eso es genial. Tengo previsto ahora un viaje a Nueva York en septiembre y estoy deseando que se acerque un poquito más la fecha para comprar 2 o 3 libros de Nueva York, entre ellos uno de Enrique González, de Historias de Nueva York, que os lo recomiendo. Buenísimo, Pues buenísimo, es buenísimo. fantástico. Quiero llevármelo leído. Y si es posible, llevarlo en la maleta para hacerme alguna foto allí con el libro, porque me ilusiona mucho. Y a ver si le llega a Enrique González y la retuitea y ese tipo de cosas. No, en serio. Y eso que me gusta mucho viajar con libros porque me hacen el viaje mucho más ameno. No sé si también lo hacéis vosotros o soy yo que estoy medio colgado. Es que para mí el libro también es como un seguro de pase lo que pase, tengo un libro. O sea, yo viajo mucho con libros porque es como una herramienta de que os den por culo a todos, voy a leer, Mm. que siempre puedo usar. Si me llevo una consola o me llevo, yo qué sé, el teléfono o algo, como decíamos antes, se puede morir el teléfono y te quedaste sin nada. Pero el libro es como, mira, si esta noche me tengo que quedar despierto por lo que sea, o si el viaje se hace eterno, o pasa cualquier cosa, o me tengo que ir por ahí, o no voy a volver a mi casa por lo que sea. Y estas cosas últimamente en mi vida pueden pasar. El libro es como mi seguro, en plan, llevo mi libro, no pasa nada. Podré leer, podré utilizar el tiempo en algo interesante. Y eso, no sé, es el motivo principal por el que maltrato a los libros llevándolos de viaje. Los libros me perdonarán. Y lo de leer antes de ir a un sitio, como decía Alberto, es genial. Eso da una... Parecido a lo que yo siento y a lo que me refería con lo de la aventura. O sea, llena tu experiencia de literatura. Haber leído un libro sobre el lugar al que has ido, o estar leyendo el libro del lugar en el que estás. O sea, como que lo hace, te sientes viviendo en la novela o en lo que estés leyendo. Mira, a mí me pasó mi viaje favorito de toda mi vida hasta el día de hoy. Ha sido un viaje que hice con mi mujer a Roma. Creo que fue en 2018, 2019, no recuerdo bien, antes de la pandemia. Mientras lo estaba diciendo antes, estaba hablando, lo estaba pensando y creo que lo he descubierto. Creo que es mi viaje favorito porque me había leído antes, y fijaos que el libro, que ni siquiera es sobre la Roma actual, pero la trilogía de Publio Cornelio Escipión de Santiago Posteguillo, una de las trilogías que tiene sobre Roma, pero bueno, hablamos de la historia de Roma. Y no sé por qué, pero claro, la tenía tan fresca que fue llegar allí y Roma era como mía. Y recuerdo aquel viaje con muchísimo cariño seguramente por aquel, aparte de por el viaje en sí, que siempre es una experiencia fantástica, por el hecho de haber ido con la lectura en el bolsillo. O sea, me parece una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo, la verdad. ¿Y qué experiencia tenéis con el proceso contrario? Es decir, leer sobre un sitio que te ha marcado. Claro, O sea, eso. porque para mí es guay. O sea, siempre suele ser nostálgico, bonito, pero también sé que puede ser como feo. O sea, como decir, jolín, ¿sabes? O sea, no sé, pues si Roma fue un lugar que te marcó, de volver a leer sobre Roma después de la experiencia y decir, ostras, A mí particularmente en ese sentido, a mí me gusta más leer sobre lugares concretos cuando he estado en ellos. También tiene que ver mucho con que me encanta ir a los sitios sabiendo lo mínimo para que el número de sorpresas sea lo más amplio posible, para que todo parezca de repente nuevo. Por ejemplo, citado en Nueva York era imposible porque para un cinéfilo, Nueva York es que, o sea, todo te recuerda a algo o sientes que estás en algún fotograma de alguna película. En el caso de los libros, yo por ejemplo el libro que citaba de Enrique lo leí al volver de Nueva York y fue toda una experiencia. A mí particularmente me gustó mucho. Y me despierta, efectivamente, también lo comentaba Antonio, claro que te despierta la nostalgia, pero a mí me parece una nostalgia bonita de poder regresar siempre que quieras, ok. aunque no se recomienda volver al lugar donde has sido feliz, sí que
creo que es una nostalgia bonita. Y lo que comentabais de leer en viajes, en mi caso es tremendamente absurdo, como casi todo lo relacionado con mi persona, y es que yo también hago como una selección muy... Cuidado, a ver qué libros me llevo a este viaje, porque normalmente escojo los más grandes, que son los más difíciles de guardar en mochilas o maletas. Pues sí, creo que este gigante sobre Fellini es lo que me apetece leer, ¿no? Claro, un detective salvaje, pues, sí, esto para el viaje este de mochilero. Entonces los preparo, cambio en el último momento, he llegado a abrir maletas para cambiar un libro por otro y luego vuelvo del viaje y digo, bueno, pues he leído un total de a lo mejor 2 páginas porque he llegado a casa reventado de patearme la ciudad o de tal y he caído. Eso me pasa siempre, siempre. Y para tren, avión, autobuses y tal, lo que hago es me cojo libros sobre un artista en concreto, si puede ser sobre discografías de artistas en concreto, los que analizan las canciones y tal, y entonces lo que hago es, que eso sí que me encanta, ir escuchando música de viaje, que voy escuchando las canciones mientras leo la historia sobre cada canción, cómo se compuso. O sea, lo intento que sea una manera un poco más divertida, dinámica y también que el viaje sea más llevadero. Si, por ejemplo, un libro como Los Detectives Salvajes, yo en un avión o en un tren me costaría mucho aislarme y o sea, lo conseguiría, pero no lo disfrutaría ni mucho menos como en la pausa esta de poder meterte de lleno y dejarte llevar por sus páginas y personajes. Pues una experiencia que te pierdes, porque leer en un tren, en un avión, a mí me encanta, me parece... No sé, me No, si yo lo parece envidio, ojalá, maravilloso. si yo lo envidio, créeme que lo envidio profundamente, porque al final eso hace, insisto, los viajes mucho más disfrutables, claro. Y para el problema del espacio, que yo lo tengo también y lo comparto, el Kindle a veces, bueno, a veces no, casi siempre te soluciona la papeleta. Yo tengo Kindle, leo en Kindle a veces y llevo el Kindle y 2 libros, mínimo es eso. Pero cuando tengo mucho espacio, cuando no tengo espacio, lógicamente solo puedo llevar el Kindle. Por ejemplo, a la playa no puedo llevar libros, porque voy con una mochila, pues voy con el Kindle. Pero claro, ahí Porque hay... tú al final, en los viajes tú llegas y a lo mejor te encierras en el hotel y a leer, ¿no? O sea, No, Claro, no, mira, te iba a contar la última. Estuve en Berlín hace un el mes hotel de Roma es increíble. el hotel increíble, la habitación increíble. No, estuve en Berlín hace mes y medio y me llevé 2 libros y el Kindle, efectivamente. Y me leí pues medio libro solo. Porque no da tiempo a más, en verdad, pero no sé, es que Es la sensación. Sí, lo que decía Antonio antes es verdad. El hecho de, bueno, yo en mi caso me llevo 2 por si me aburro de uno. O por si me apetece leer algo más ligero. O por si quiero, no sé. Siempre llevo como un ensayo y una novela o algo así. Para tener, no sé, donde elegir. Para no sentirme poco atrapado en... Y es verdad, es esa sensación de poder tener algo a lo que asirte en un Vale, momento de soledad. yo ya sé que tú no, porque lo acabas de confesar, Alberto. Pero, Antonio, yo no sé si tú eres también lector a través de instrumentos informáticos. Pues yo todos los no, libros los leo en papel. No concibo leer un libro que no sea un libro. sí. No, yo, o sea, no, o sea, evidentemente lo he hecho. He leído bastantes cosas en pantallas, pero no tuve un Kindle, dejé de usarlo, se lo regalé a alguien y, y esto, yo necesito el libro en papel. Eh, no me... Además que leer en una pantalla como que lo relaciono con trabajo. Yo, a lo mejor Alberto no lo sabe, pero yo he trabajado de abogado y entonces, de hecho, el tiempo que trabajé como abogado, perdí el hábito de lectura. Y mi trabajo era leer cosas. Y entonces, no, el sitio donde está el entretenimiento es como el leer en papel, para mí. Total. Yo soy muy defensor del Kindle porque, a pesar de que soy muy bibliófilo, y a mí también yo prefiero leer en papel 1000 veces, soy muy defensor del Kindle porque te da opción de leer en circunstancias a las que a veces el libro no llega. Por ejemplo, cuando vives en pareja, a veces si quieres leer en la cama, tienes que tener la luz encendida. Y eso molesta a la otra persona. Pues el Kindle te permite tener ciertas ventajas. Por ejemplo, en la playa a veces el libro pues es incómodo porque se moja, el aceite, la crema, no sé qué. Pues el Kindle te da más versatilidad. Y luego hay una cosa
que yo defiendo mucho, que es abandonar libros. Si tú estás leyendo un libro y no te gusta porque no te entra ese autor o no te entra la narración o no te... abandónalo. Y me da mucha rabia, como buen rata que soy, comprar un libro por 20 euros y dejarlo al el capítulo 2. Entonces lo que hago, que con Amazon te da esa posibilidad, es muchas veces descargar una muestra, que es un capítulo, y si en ese capítulo me encaja, entonces me compro el libro. De hecho, lo acabo de hacer. Hoy me ha llegado un libro que por cierto recomiendo mucho, que se llama A lo lejos, de Hernán Díaz, que lo he catado en el Kindle gracias a las muestras de Amazon y me ha gustado mucho y me lo he comprado. Pues, pero con otros, no, cuando no me gustan o veo que... De hecho, no voy a decir cuál porque es el autor español y no quiero tampoco... No me interesa. Claro, no me interesa, pero... Y es el próximo invitado. No. Ha habido un par, no uno, sino un par de autores españoles. Me he puesto a leer a ver si me compraba el libro o no. Y en 2 páginas yo sé si me va a gustar o no me va a gustar el libro. Sobre todo si no me va a gustar. Por tanto, pues lo dejo y a correr. Y para eso me sirve mucho. Para poder dejar libros me va muy bien. Chicos, nos está acabando el tiempo. Estoy abusando más de la cuenta ya de vosotros, entre pitos y flautas. Vamos a cerrar, si os parece, con unas preguntas rápidas, pues, para saber un poco qué os gusta leer, más allá de a Roberto Bolaño. Y yo quería preguntaros por los libros de los iniciáticos de verdad, que no son tanto los adultos, sino los libros de niños y de adolescentes. ¿Cuáles fueron esos, si recordáis, cuál fue el primer libro que os leísteis o el que elegisteis vosotros ya siendo niños, ese típico del barco de vapor o alguna lectura, pues como mencionaba yo antes, El guardián entre el centeno, que es de alguna forma es iniciática, pero que te lees con 14, 15, 16 años y que de alguna forma te influye? No sé si recordáis vosotros cuáles han sido. Yo a lo mejor como la lectura así más atrás que pueda recordar, pues las crónicas de Narnia o Dungeons and Dragons, o sea, Dragones y Mazmorras, no sé cómo se llamaba. O sea, yo recuerdo como cuando era niño, preadolescente y tal, leer mucho como literatura fantástica y eso. Pues, ¿sabes? Yo tengo en casa de mis padres un libro de Dungeons and Dragons. Creo que es de Dragones y Mazmorras. Es que ahora no estoy seguro. No sé si es de otra... Pero bueno, es del estilo, ¿vale? No es... y creo que es el libro que más veces he empezado, que más veces he llegado a la mitad y que más veces he abandonado. A lo mejor lo he hecho 3 o 4 veces. Ya. No sé por qué. Se me cruzaría otra cosa, otro libro, otro lo que Cuando fuera. hablábamos antes de que leí mucho y mal, me refiero un poco a esto. O sea, como que de repente no guardo un buen recuerdo de lo que leí, pues eso, la pubertad, ¿no? Como que tal, no me pasó nunca lo que me ha pasado después con otras novelas. No, Pero sí, yo creo que por ahí empecé. Creo que era de Dragonlance, no de Dungeons and Dragons. Tengo que verlo. Pues. Alberto, dime. En mi caso fueron 3, yo recuerdo 3. No recuerdo el nombre exacto porque creo que son un montón, pero recuerdo, no sé, eran Las aventuras del Doctor Dolittle o La historia del Doctor Dolittle o algo relacionado con el Doctor Dolittle, que a mí me flipaba porque era un señor que podía hablar con los animales, en plan, hola, buenas tardes, una jirafa, hola, ¿qué tal? Y entonces... o sea, que la fantástica película de Eddie Murphy está basada en un libro. ¿O es sí. Pero sorprendentemente es mejor el libro también. Sorpresa. Y luego yo era de los... viví todo el boom de esos libros desastrosos. Y digo desastrosos porque los retomé hace relativamente poco para ver qué tal. Aunque es verdad que fomentaron mucho mi creatividad, que fue la saga de Pesadillas, de R.L. Stein, creo que era. Muy bien. Bueno, todos. Y luego, por supuesto, cuando ya entré en el universo que me llevó a leer otras cosas fue Harry Potter. Harry Potter me llevó a abrirme a otra literatura de todo tipo y condición, porque fue lo que me hizo disfrutar de la lectura a lo grande. Así que esos serían los 3 ejes. Y aparte de Los detectives salvajes, ¿hay algún otro libro que penséis que os ha cambiado un poco quizás la vida, es decir, mucho, pero la mirada o una opinión o
o que os ha volado la cabeza porque teníais una serie de construcciones mentales y a raíz de leer el libro os ha cambiado totalmente? ¿Os ha pasado alguna vez? Yo he leído mucho, bueno, he leído mucho. O sea, una de las cosas que más he leído es teatro, porque siempre me ha gustado mucho el teatro. Hay una obra con la que me pasó lo mismo que me pasó con los detectives, pero en el mundo del teatro, Mm. que es Dentro de la Tierra de Paco Becerro, que con esta obra él ganó el Premio Nacional de Teatro, el Calderón de la Barca o algo así. Y como que me pasó un poco lo que me pasa con los detectives de como que te abre la, al menos a mí me pasó, de abrirte la cabeza a ver que hay otra forma de escribir, otra forma de contarlo. Te emociona porque no solo por la originalidad, sino porque al ser original como que te deja desprovisto de las barreras que como lector resabiado puedas traer al combate con las letras. Y con Dentro de la Tierra de Paco Becerra me pasó eso. O sea, wow. O sea, yo había leído pues bastantes obras de teatro, todas las que llegaran a mis manos, y eso me sorprendió muchísimo y me marcó un montón. Y desde entonces como que soy muy fan de su trabajo y en general, o sea, como que me abrió a un teatro más contemporáneo y a otras formas de trabajar ese género. Alberto. En mi caso por la influencia directa que tuvo en despertar en mí otra de mis pasiones fundamentales, que es el mundo del cine, fue la trilogía berlinesa de Philip Kerr, que cada novela tiene un nombre, ahora mismo no recuerdo porque como que la concibo como la trilogía berlinesa de Philip Kerr, y de repente ahí descubrí el cine negro, el cine clásico, no porque hable de eso, sino por la ambientación, los aromas, la esencia. Era una novela negra en su estado más puro y además era divertidísima, era trepidante, estaba llena de personajes maravillosos, con un montón de frases memorables. Y hizo que de repente dijera, oye, pues si me gusta a mí tanto esta novela negra tan de detectives, gabardinas, espías, no sé cuánto, voy a probar con el cine negro clásico, que yo no he visto nada y le tengo como ahí como en plan, yo este cine no lo veo, que es muy tal. Y claro, eso abrió otra puerta de mi vida que la ha marcado por completo. Así que sería, sin lugar a dudas, la trilogía berlinesa de Philip Kerr, que además releí durante la pandemia y recomiendo profundamente. Es maravillosa. Y además, para cualquier tipo de lector, para quien lea mucho, para quien lea muy de vez en cuando, creo que tiene la capacidad de atrapar a cualquier tipo de lector. Y la última, ¿qué libro tenéis en la mesilla ahora mismo que estáis leyendo? Pues es que, o sea, es el libro que abandoné por retomar los detectives. Voy a poner, porque no quiero fallar ni en el nombre de la autora ni en el título. Entonces voy a hacer una cosa como muy de directo, que es levantarme e ir a por él. Alberto, pues mientras. Yo tengo uno de cine y uno de música. Vale. Una película para cada año de Alejandro G. Calvo. Hablamos Que lo de él hace estoy, poco, tú y yo, por cierto, de ese libro. lo estoy devorando. Y uno que tengo aquí apuntado el nombre, y lo diré, que es Esto no está pasando, el Kid A de Radiohead y el comienzo del siglo XXI, que es un libro que que aparte de explicarte todo el proceso de creación del Kid A de Radiohead, que es un disco increíble, genera una serie de conexiones con el siglo XXI y con cambios a todos los niveles que me está apasionando. Así que tengo esos dos libros ahora mismo danzando. Y bueno, y los detectives salvajes, por supuesto. Así que voy combinando. Antonio, ¿tú qué lo sabes ya? Yo estoy leyendo este libro, Leche condensada, Ujú. de Aída González Rossi. Es un libro que me recomendó mi amigo Pablo, que es la misma persona que me recomendó Los Detectives. Es una autora muy joven. De hecho, no sé si es su primera novela. Creo que ha publicado poesía y cosas y tal, pero bueno, o sea, si ha publicado más novelas, es insultante porque es muy joven. Y, o sea, me está gustando, está muy bien escrito. O sea, me parece que sobre todo está muy bien escrito. Mm. Cada capítulo lleva el nombre de un ataque de un Pokémon. Va, me lo voy a Y el, comprar. a- ¿Cómo y esta el leche Ya ataque está. del condensada? Pokémon, ¿Leche condensada, me has dicho? sí. Ahora, cuidado. O sea, yo lo he abandonado a la mitad por obligación laboral, que era retomar los detectives salvajes. Y hasta donde yo he llegado, el tema ha sido un poco duro. O sea, habla de un momento ahí jodido del final de la infancia, el principio de la pubertad, adolescencia, tal. Eh,
o sea, trata temas jodidos. Entonces, bueno, no sé, no sé si es una novela para cualquiera, pero la forma en la que está escrito es de escribir muy bien. Mm. Y solo la metáfora del ataque de Pokémon como título del capítulo, o sea, porque hasta donde yo lo interpreto como que ella crea como un paralelismo en lo que a día de hoy son las cosas que le pasaron entonces y lo que a día de hoy tú puedes entender de lo que hay detrás de un ataque que se llame presente o, no sé, bomba lodo, ¿no? Yo qué sé, cosas así, ¿no? Entonces, ese discurso está súper guay y lo escribe súper bien. A lo que digo, el tema a mí me ha parecido un poco duro, a lo mejor es un blando, pero o sea, trata Va, como cosas que son fuertes, ¿no? voy a verlo bien ahora, la tengo aquí. Vale 15 euros solo en Amazon. Bueno, pues a lo mejor me la compro ahora. Sí, sí, sí. Bueno, es una novelita así corta, o sea, una persona ahí que tenga tiempo y hábito de lectura se la merienda rápido. Tenemos Pero sí, está escritoras muy bien. aquí en España contemporáneas muy buenas y con mucho talento. Aisha de la Cruz, por ejemplo, Sara Mesa, que merece mucho la pena leer. No sé si... No sé de qué va Leche Condensada, la verdad que me suena, pero no lo he leído. Yo os recomiendo Las Herederas de Aisha de la Cruz, muchísimo, me parece un libro, me hace un librazo tremendo. Y si, bueno, si tenéis tiempo y os apetece, sobre todo me parece una lectura que te abre los ojos y que le puede incluso gustar a vuestras parejas y tal. Creo que es un libro muy, muy interesante por muchos motivos. Así que, pues, chicos, ha sido bueno, un placer, me lo he pasado genial. Llevamos aquí ya un montón de rato entre Igual. paradas y en boxes y demás. Y nada, muchísimas gracias por haber acertado. La verdad que es el primer podcast que hago con 3 personas, o con 2 y yo. Y una de ellas pues me hace muchísima ilusión que esté, que es tú, Antonio, porque os estoy devorando como si fuerais, no sé, caldero, comida favorita. Me encanta y os veré en directo dentro de Brillante poco. metáfora. Ah, que sí, es que soy un artista. No lo he visto, yo no lo he visto venir, la verdad. Ah, que no. No he Yo, visto Está yo- muy venir. yo bien. tampoco Pensaba que iba a la. decir una novela. Os Yo estoy tampoco, devorando como si sí. fuera Quería los decir algo de detectives Cartagena, salvajes quería ahí. decir algo de Cartagena y solo se me ocurrió el caldero, pero bueno, más que eso, Bien hecho, bien hecho. No más hay que mucho eso, más que, o sea, nada puede superar eso. no, por supuesto. Bueno, alguna cosa quizá, pero el caldero poco. Y bueno, aparte, también mucha ilusión de que esté aquí Alberto, que al final, pues, un amigo de hace, pues, ya casi, no sé si casi, creo que hemos pasado los 15 años, Sí, ya señor. 15 no, más, ¿no? ¿Cuándo empezamos la Pues en carrera? el 2006, Yo es que yo hice periodismo, yo soy 18. de letras. Vale, vale, sí. Bueno, pues casi 20 años ya. O sea que, bueno, Sí, pues me lo he pasado genial, un chicos. placer. ¿Habéis estado cómodos vosotros? Muy bien. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Gracias por todo lo que habéis Gracias a dicho ti por venir. y sobre todo por haberme invitado. Está muy bien. Qué guay. Cuando queráis vuelvo. Volvemos a sacar canción dentro de poco. Mañana, si Volver. quieres. Hablamos de otra novela. Claro. Me puede invitar cuando invite a otra persona. Oye, ¿a quién te haría ilusión, con quién te haría ilusión hablar en un podcast? Porque a lo mejor lo que podemos hacer es invitamos a algún escritor o algún, no sé, alguien de la cultura que te apetezca y hacemos Sí. aquí un No lo cuarteto. sé. Si invitas alguna vez como a alguien de teatro o algo así guay, como, no sé, alguien así, no quiero decir ningún nombre porque luego soy un poco como mitofóbico. No sé si es una palabra que existe, pero a mí me dijeron que se pueden inventar palabras. Me da miedo conocer a la gente que admiro. Entonces, no voy a decir ningún nombre. Pero si un día invitas a alguien que diga, el Antonio aquí puede trabajar, yo encantado. Si Bueno, pues tengo el hueco, encanta. lo tendré presente. Si viene alguien de teatro así muy importante, que te mandaré O de un música mensaje. también, pero de música es como lo típico, ¿no? Un tipo debería saber de música. Si algún día invitas como a otro artista musical y Quién tal, sería tu referente en música? no sé. Es que iba a decir Bunbury, ¿no? Que sé que es un tipo que lee mucho, que a mí me gusta mucho su obra musical. No he leído nada suyo, pero lo que ha hecho como autor de canciones me encanta. Pero también me daría miedo, porque a lo mejor es el típico aquí que si no te has leído 40 veces
yo qué sé, toda la obra completa de Homero, pues no voy a hablar contigo. ¿Sabes? Esas cosas pasan, hay gente así. Bueno, yo no me he Entonces, leído más de la mitad de los libros que habéis venido los invitados a recomendar no, al claro, podcast normal. y no pasa nada. Esto es como estudiar periodismo, que parezca que sabes. A partir de ahí, intenta salir lo menos escaldado posible y ya está. Así Alberto y yo nos sacamos una carrera. O sea que fíjate. Y la mayoría de la población española. Sí, te iba a decir más nombres, pero me voy a callar, no quiero ofender a nadie. Efectivamente. Bueno, chicos, lo dicho, Alberto, Antonio, un placer. Muchísimas gracias por haber estado en Leer para contarlo, ¿vale? Hasta la próxima. Vosotros. Adiós. Chao, chicos.